5 minutos. La otra cara de esta moneda, si me permiten, es la de los sindicatos, que habían estado pidiendo un aumento sustancial del salario mínimo y están satisfechos con este incremento del 9,54% que dio a conocer el gobierno del presidente Gustavo Petro el pasado 24 de diciembre. Habíamos hablado con don Fabio Aras, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, que nos atiende hasta ahora nuevamente, ahora ya con un hecho concreto sobre la mesa, este incremento del salario mínimo. Doctor Arias, buenos días. Buenos días, señor Ospina, para usted y toda la audiencia de Blue Radio. Mire, seguramente la mayoría de los colombianos están de acuerdo con la necesidad de un incremento, o están de acuerdo en que es positivo un incremento del poder adquisitivo de los trabajadores, en este caso del 9,54% en el salario mínimo. El tema se enreda un poco cuando empezamos a hablar de las posibles consecuencias para la macroeconomía del país, y sobre todo teniendo en cuenta algo, y por allí quiero comenzar esta charla con usted, frente a los trabajadores informales. A ellos al final no les beneficia este aumento porque ellos no están formalizados, no están empleados, y se termina, y esa es la pregunta, ¿no cree usted ampliando esa brecha que existe entre trabajadores formales y los trabajadores informales, que son cada vez más en el país? Señor Ospina, el tema de la informalidad en Colombia tiene dos aspectos. Uno, que verdaderamente hay una cantidad de trabajadores que evidentemente son informales. Me pongo en el caso de las personas en los semáforos, vendiendo algunas cosas muy pequeñas o haciendo algunos malabares. Pero hay otro sector de la informalidad que aparece como informal en las cifras del DANE, pero que realmente son ilegales. Y me refiero específicamente a los trabajadores del campo. La mayor informalidad es en el sector rural, ¿sí? En estos cosechadores o en estos sembradores, de acuerdo exactamente a la temporalidad que tengan la producción en el campo. Ellos, que deberían ser contratados de acuerdo al Código Sustantivo del Trabajo, desafortunadamente no son contratados con esa formalidad. Y por tal motivo, para mí, es una informalidad, pero de la ilegalidad de los empresarios que no le pagan los plenos derechos a esos trabajadores. Claro, hay poca autoridad en esa situación de controlar y regular a esos empresarios que no cumplen con la ley. Pero esa informalidad no es una informalidad. Ahí debería llegar el Ministerio de Trabajo, llegar el Ministerio de Trabajo, don Fabio, a poner multas y a sancionar a las empresas que incurran en esas prácticas. Por eso hay un aspecto importante en la reforma laboral que trata inmediatamente de regular toda la actividad del sector agropecuario, especialmente en cosecha en cosecha y siembra del sector agropecuario, para que esos jornaleros le reconozcan esos derechos. Es decir, aquí hay una actividad del gobierno que intenta resolver un problema no tanto de informalidad como sí verdaderamente de ilegalidad. Nosotros creemos en eso y por eso hemos venido respaldando la reforma laboral, a ver si logramos que la formalización laboral llegue al campo. Y bueno, pero usted habla del campo y pone el énfasis en la ruralidad de Colombia. Sin embargo, le quiero recordar que son muchos los trabajadores informales en las capitales y en las grandes ciudades del país. De hecho, por ejemplo, en Bogotá, el 33.4% de la población está en la informalidad. Son 1.335.929 personas que son informales en Bogotá, y de ellas la inmensa mayoría gana menos de un salario mínimo, como lo ganan también 10 millones de colombianos. Es decir, 3 veces más de las personas que se ganan el salario mínimo. Doctor Arias, no hay nadie pensando en ello. Si usted ha hecho los cálculos para el bolsillo de 10 millones de trabajadores que efectivamente no se ganan el mínimo, pero que tienen que pagar de sus propias billeteras los aumentos, la cascada de aumentos que se viene por cuenta de este incremento, ¿tienen ustedes esa consideración o definitivamente no piensan en la inmensa mayoría de los colombianos trabajadores del país? Por supuesto que estas grandes desigualdades que hoy tenemos en Colombia tienen que buscarse soluciones para todos ellos. Hoy estamos hablando de la solución de unos trabajadores formales que ganan un salario mínimo que es de los más bajos que hay en América. México tenía hace 5 años un salario mínimo menor que el de Colombia y hoy afortunadamente tienen un salario mínimo
mayor que el de Colombia, cosa muy positiva porque ellos evidentemente han hecho ajustes muy significativos en el salario sin que ello haya significado grandes dificultades para la economía mexicana, que es lo mismo que nosotros estamos pidiendo aquí. Pero le quiero decir, aquí hay muchos empresarios que no le quieren reconocer a los trabajadores, entre comillas, de la informalidad, su relación laboral. Hablo, por ejemplo, de unos que todos conocemos en Bogotá, Vive 100. Vive 100 es de una multinacional, ¿sí?, mexicana además, de una multinacional Koala, ¿sí?, y esos trabajadores andan con el uniforme de Vive 100, pero son trabajadores según el DANE informales, cuando deberían ser formalizados, deberían ser contratados directamente por esa multinacional. Es decir, no estamos hablando aquí de una empresa de empanadas, ¿no?, de una multinacional, y sin embargo no reconoce. Es decir, en términos de la informalidad, también hay una cantidad de ilegalidades derivadas de los gobiernos, de las empresas multinacionales que no reconocen a los trabajadores. Claro, pero en este caso, y para finalizar, insisto en esto, doctor Fabio Arias, es cierto, la reforma laboral todavía no es ley, está en trámite en el Congreso de Colombia. Hoy no tiene dientes suficientes el Ministerio de Trabajo para actuar sobre esos casos que usted nos denuncia, que vemos en los semáforos, que no sé si este sea uno de ellos, usted nos dice que sí, pero hay muchos otros. No hay posibilidad hoy de contar con herramientas que permitan obligar a esas empresas a formalizar a esos trabajadores. Sí, desafortunadamente este Ministerio del Trabajo, el de Colombia, sí, ha sido un ministerio de tercera categoría dentro de todos los ministerios desde hace mucho tiempo. Recuerde que Uribe acabó con el Ministerio del Trabajo y fue gracias a una lucha que desarrollamos desde las centrales obreras, inclusive con el respaldo de la OIT, hay que reconocerlo. Sí, se recuperó el Ministerio del Trabajo, pero sigue teniendo una gran debilidad institucional para resolver eso. El número de inspectores sigue siendo bajísimo en Colombia, si se compara exactamente con el de Brasil, para hablar aquí de un caso latinoamericano. Me dirán que será que es un sector más desarrollado que el nuestro, pero no importa. Desde el punto de vista de la inspección, nos faltan muchos, pero muchos inspectores, inclusive mucho más especializados, que desafortunadamente no existen en Colombia. No lo va a resolver este gobierno de primera hora. Lo que está haciendo con la reforma laboral es un avance en esa dirección. Seguirá siendo relativa a su situación, pero si se aprueba la reforma laboral le puede dar un empujón fuerte a mejorar la inspección del trabajo en todos los niveles, y evidentemente que estos empresarios le reconozcan a sus trabajadores sus derechos. Es el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT en Blue Radio, doctor Fabio Arias, muchas gracias. Muchísimas gracias. Que esté muy bien. 8:43 minutos. La gran pregunta que se hacen hoy economistas, sigue el presidente Gustavo